Así es, 9 de la mañana con 14 minutos, hacemos junto a ustedes Mercado Futuro, una conversación sobre economía. Tal como les decía, nos vamos a ocupar de la distribución eléctrica. Los promotores de las energías renovables no convencionales hoy pueden reclamar que el futuro les pertenece, pero para que este futuro no tenga el peso de los combustibles fósiles y el CO2 sea una realidad, se requiere una nueva ley de distribución eléctrica. Para saber más sobre esto, estamos en el estudio con Matías Negrete, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la Universidad Católica. Matías, muy buenos días. Gracias por venir al programa. Muy buenos días, Carlos Antonio. Alma Mater, dice Matías. Alma Mater UC. Claro, muy bien. Muy bien. Matías, cuéntanos en síntesis, ¿por qué es necesario modificar la ley de distribución? Yo creo que la principal razón de modificar la ley de distribución es que los grandes cambios tecnológicos en los sistemas eléctricos vienen en la distribución. O sea, estamos, yo creo, lo mismo que pasó con las comunicaciones hace un tiempo, que pasamos del teléfono fijo a los celulares, los smartphones, va a pasar en la distribución y ya está pasando. Lo que significa que nosotros en nuestras casas vamos a pasar de tener este rol pasivo de solamente prender la luz a tener un rol mucho más activo que puede contribuir a la operación del sistema. ¿Cómo funciona ahora, Matías? Ayúdanos a entender eso para tener una idea de cómo se va a producir el cambio. O sea, actualmente la distribución eléctrica, como el nombre lo dice, es la que nos transporta la energía desde las grandes generadoras, pasa por transmisión, después una subestación, distribución eléctrica a nuestras casas, en resumen. Entonces nosotros de alguna manera somos consumidores de energía y es un negocio que se ha basado en vender energía, no vender servicios energéticos, que es lo que se viene hacia el futuro. ¿Cuáles son estas nuevas tecnologías que vienen? Vienen tecnologías de vehículos eléctricos, de generación distribuida, de paneles solares en nuestras casas, de más energía renovable a nivel del sistema, y lo interesante es que, relacionado con lo que Antonio estaba diciendo al principio, que era para poder realmente tener todo el potencial de la energía renovable, la distribución va a ser fundamental. Manejar de manera inteligente y de manera innovadora la distribución eléctrica. Por ejemplo, en donde yo en mi casa pueda tener mi consumo coordinado de alguna manera, de tal manera de que yo pueda ayudar el sistema en generar los balances necesarios. Denme un segundo para Dale. Una cosa que yo creo que es fundamental en los sistemas eléctricos, que una restricción clave en los sistemas eléctricos es que lo que se genera tiene que ser igual a lo que se consume. Si no pasa eso, el sistema, desde el punto de vista de la confiabilidad y de la operación del sistema, tenemos problemas. Técnico, la frecuencia baja, etcétera, da lo mismo. Pero ese equilibrio entre generación y consumo se tiene que mantener instante a instante. ¿Cuál es el gran desafío con la energía renovable? Que con la energía renovable, que no son controlables, que en el fondo hay energía eólica cuando sopla el viento, sí, o cuando hay sol, lograr ese balance es más complejo. Es mucho más complejo. Perfecto. Históricamente, ¿cómo hemos hecho ese balance? A través de generación. Dicho en un ejemplo sencillo, que yo sé que es una caricatura y que muchas veces son peligrosas estas caricaturas. Pero si yo consumo más en mi casa, eso me lo está generando un generador. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que con grandes penetraciones de energía renovable, las unidades de respaldo que yo pudiese necesitar en mi sistema para poder estar preparado frente a esos imbalances, claro, puede ser económicamente y ambientalmente poco atractivo. Entonces, una forma de hacer eso es que en la distribución la demanda sea flexible de tal manera que la demanda pueda compensar esas variaciones. No sé si me entiendes. Sí, no, perfectamente, mira. Claro. Incluso, porque mira, yo una vez fui a Alemania y conocí justamente por esto de la energía renovable, un viaje, uno de los más interesantes que he tenido en mi vida. Estuve harto rato ahí. Y conocí, por ejemplo, una planta eólica que tenía que cumplir cierto estándar, ¿cierto? Y cuando no había viento, se soportaba en una planta de biogás. Era el soporte. Entonces yo estaba pensando, ¿qué pasa? ¿Es viable, por ejemplo, una planta, por ejemplo, de energía renovable no convencional que tenga, no sé, un motor diésel que compense? No, claro, sí, eso es lo que yo decía antes. Claro. Históricamente lo que se ha hecho es que esas compensaciones de esas variaciones de energía renovable se compensa con generación de respaldo. Así como que están los bomberos. Se cae un poco el sol, se mete la diésel. Pero lo que yo estoy diciendo y lo que viene hacia el futuro es utilizar la demanda para hacer eso. Claro. De tal manera que yo pueda coordinar la demanda de manera inteligente y que me permita que, por ejemplo, está Carlos
está Antonio y ustedes dos, no sé, Carlos está usando tu lavadora, Antonio está usando la lavadora. Y yo soy el generador que estoy dando esa energía. ¿Ya? Fíjate que Carlos ahora quiere usar su microondas. Esto es una caricatura. Sí. En el esquema actual, yo como generador tendría que suplir esa energía para que Carlos pudiese usar su microondas y su lavadora. Pero digamos que Antonio tiene la flexibilidad para quizás posponer en media hora el lavado de su ropa. Te entiendo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces ahora yo sigo como generador, genero lo mismo, pero ese balance lo genero a través de la demanda, en donde él reduce un poco, Antonio reduce un poco su consumo, y tú lo usas. O sea, en el fondo, hoy en día el consumo doméstico es completamente asincrónico. Uno prende la cuestión cuando quiere. Exactamente. Actualmente nosotros somos, como se dice, consumidores. Nosotros tenemos la suerte en Chile de que prendemos la luz y generalmente tenemos luz, cosa que es un privilegio. Hay varios países que no es así. Pero la idea es que en nuestras casas y en nuestros procesos industriales hay una tremenda flexibilidad que se puede utilizar y que permite integrar de mejor manera la energía renovable. Matías, que es muy interesante esto, Matías Negrete. ¿Y cómo se hace esto? Profesor de la Universidad Católica, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo ves que estamos preparados para este nuevo concepto? Bueno, esto está partiendo, esto no solo está partiendo en Chile, por eso es una tremenda oportunidad. A nivel mundial, esto es investigación que se está haciendo de frontera, y el hecho que en Chile estemos preocupados de cambiar nuestra regulación de distribución que permite integrar estas nuevas tecnologías, que el gran concepto son las redes inteligentes, yo lo encuentro realmente fascinante. Porque no solamente, como yo siempre digo, esto es mucho más que los megawatts. Esto nos puede, de alguna manera, beneficiar en tener una industria más compleja en nuestro país. ¿Y cómo se hace? Se hace con investigación, se hace con nueva integración de nuevas tecnologías en las redes de distribución, se hace también con tener una regulación acorde a esto. O sea, con la regulación actual, todo esto que yo estoy hablando no podría pasar porque no existe la ley, no existe, por ejemplo, si alguien quisiera modificar demanda en tu casa, no existen los incentivos adecuados. Perfecto, y esos incentivos son los que se espera que en este proceso que partió la semana pasada con un seminario, pero que va a durar por 18 meses, donde se va a generar una nueva ley de distribución. Y que yo creo que es un súper buen ejemplo, porque esta instancia surge. Ustedes saben que en transmisión se hizo lo mismo, se cambió la ley de transmisión a través de un proceso público privado de conversación. Yo creo que es re interesante eso, en el fondo. Estos son problemas súper complejos, soluciones facilistas de que todo mercado, todo Estado no es así. Aquí tienen que conversar todos los agentes, porque en el fondo el problema es realmente complejo y las soluciones fáciles en general no existen. Estamos conversando con Matías Negrete, que es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la UC. Matías, esta cosa de la energía solar domiciliaria, individual, ¿no? De los individuos está creciendo, ¿no? Sí. ¿Existen proyecciones de cuánto podría llegar a representar ese autoconsumo que a su vez también podría reinyectar generación del sistema? Bueno, en países como Alemania, gran parte de su desarrollo de energías renovables es con generación solar distribuida. Ya. En Chile, como tenemos el desierto, probablemente también vamos a tener mucha capacidad solar que técnicamente se dice que no está distribuida, sino que está concentrada ahí. Pero claramente en Chile, en ciudades del norte, hay proyectos, por ejemplo, hay un proyecto que está partiendo que en Diego Almagro, en donde se quiere hacer Diego Almagro como una ciudad solar, una ciudad inteligente, claro, que todas estas cosas que estamos hablando desde la investigación se implementen allá. Claro. Entonces el potencial es grande y, como te digo, yo lo veo como una oportunidad no solamente de los megawatts, sino como una tremenda oportunidad para el país realmente de hacer innovación en esto. O sea, nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos terremotos y hemos desarrollado innovación de frontera a nivel mundial de cómo desarrollar edificios más resistentes a los terremotos. En energía tenemos un laboratorio natural a gran escala, tenemos las mejores patrones de radiación en el desierto de Atacama, tenemos una costa de no sé cuántos kilómetros con ola, tenemos viento, tenemos geotermia. Yo creo que es una tremenda oportunidad como país para poder desarrollar este nicho energético. Y no solamente... repito, no solamente los megawatts, sino desarrollar una industria innovativa alrededor de esto. ¿Cómo se preparan las personas para esto, Matías? Yo creo que es fundamental, bueno, desde el punto de vista de nosotros como los ingenieros, de alguna manera, se están preparando con programas
toquen estos temas. Por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería de la Católica tenemos cursos de red inteligente, tenemos programas de posgrado. Yo junto al profesor Daniel Olivares tenemos el grupo de optimización, control y mercado en energía, donde nuestro foco de investigación y de proyectos son estas cosas. Entonces, tenemos eso. Lo que yo creo que, por ejemplo, a mí me interesaría mucho que a nivel técnico también tuviésemos una masa de trabajadores apropiados para estos desarrollos, porque se van a necesitar. Muchas veces pasa que en los proyectos en el norte traen todos los técnicos de afuera. Entonces yo creo que ahí nuevamente... Y perfectamente podría desarrollarse acá eso. Exactamente, por eso te digo, esto es mucho más que los megawatts. Te puede generar una serie de sinergia a nivel país que puede tener beneficios mucho más allá de que tengamos luz cuando prendamos el switch. El switch. ¿Te parece en todo caso un avance o de qué manera tú observas lo que ha pasado este último tiempo? Porque en realidad energías renovables no convencionales ahora han tenido, siempre lo escuchamos, pero en la práctica pareciera que ahora efectivamente están en el día a día ocupando un rol relevante, incidiendo fuertemente en la marcha energética de Chile y todo lo demás. ¿Te parece positivo eso que se ha hecho? Porque me parece que el antecedente para llegar luego a esto otro, ¿no? Yo lo creo que sí, que es súper, súper positivo. Yo siempre lo he dicho, yo creo que las energías renovables están aquí para quedarse. Qué tan rápido se implementen a gran escala es una cosa del cuándo. Pero me parece súper positivo, o sea, nosotros vemos que, por ejemplo, en la licitación pasada hace un par de semanas, gran parte de los proyectos y los precios súper competitivos son de proyectos renovables. Pero nuevamente, para poder aprovechar todo este potencial, se necesita coordinar y operar el sistema de manera novedosa. Claro. ¿Ya? Claro. Con los patrones de operación del sistema que hemos tenido siempre, probablemente integrar grandes cantidades de energía renovable es desafiante. ¿Qué va a pasar luego de esos 18 meses que tú mencionaste? Bueno, se supone que la idea es que, igual que en el proceso de transmisión, se genera una propuesta de ley que después tiene que ir al Congreso. Pero este va a ser probablemente va a ser un proceso súper interesante, porque yo me atrevería a decir que esta ley de distribución es trascendental para el futuro energético de nuestro país. Porque esta ley, esta regulación esta regulación de la distribución se tiene que hacer acorde de estos cambios que vienen. Y son cambios tan dinámicos que, aunque suene paradójico, la regulación tiene que ser flexible de permitir re-regularse en el futuro. Porque tú lo mencionaste, hace 5 años solamente nosotros veíamos que mucha gente, poco menos que en Chile, estábamos no íbamos a tener apagones. Pasan 5 años y tenemos todo este boom de las renovables. Entonces, los avances, la innovación en energía es súper rápida y muchas veces va mucho más rápida que la regulación. Entonces, por eso es re importante que esta regulación no regule tanto y no sea tan fija, porque en el fondo los cambios van mucho más rápido. Oye, muy interesante, no lo habíamos pensado, ahí hay una frontera muy potente. Matías Negrete, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la Universidad Católica. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a Gracias por haber venido al programa. 9 de la mañana, además nos hablaba una tremenda oportunidad de negocio. Así es. Nos vamos. Chao, que estén bien.